barcos, él había arrojado los batallones a Alcolea contra las tropas que venían de Madrid. Y lo que hizo por destronar a una reina y preparar el aborto de una república sietemesina, no había de repetirlo cuando se trataba nada menos que de conquistar el pan para los pobres. La historia de aquel país, la tradición de la tierra gaditana, provincia de revoluciones, influía en la credulidad de las gentes. Habían visto con tanto facilidad, de la noche a la mañana, derribar tronos y ministerios, y hasta llevar presos a reyes, que nadie dudaba de la posibilidad de una revolución de mayor importancia que las anteriores, pues aseguraría el bienestar de los infelices. Transcurrieron las horas y comenzaba a ocultarse el sol, sin que la muchedumbre supiese con certeza que aguardaba y hasta cuándo iba a permanecer allí. El tío Sarandilla iba de un grupo a otro para satisfacer su curiosidad. Se había escapado de Matanzuela, riñendo con la vieja que quería impedirle el paso, desoyendo los consejos del aperador, que le recordaba que a sus años no estaba para aventuras. Quería ver de cerca lo que era una revolución de pobres. Presenciar el bendito momento, si es que llegaba, en que los trabajadores de la tierra se quedasen con ella por riñones, partiéndola en pequeñas parcelas, poblando las inmensas y deshabitadas propiedades, realizando su ensueño. Intentaba reconocer a la gente con sus débiles ojos, extrañándose de la inmovilidad de los grupos, de la incertidumbre, de la falta de plan. Yo he servido, muchachos. Decía. Yo he hecho la guerra, y esto que preparáis ahora es lo mismo que una batalla. ¿Dónde tenéis la bandera? ¿Dónde está el general? Por más que giraba en torno de él su mirada turbia, solo veía grupos de gentes que parecían abobadas por una espera sin término. Ni general, ni bandera. Malo, malo. Musitaba Sarandilla. Me parece que me vuelvo al cortijo. La vieja tenía razón. Esto huele a palos. Otro curioso iba también de grupo en grupo, oyendo las conversaciones. Era Alcaparrón, con el doble sombrero hundido hasta las orejas, moviendo su cuerpo, con femenil contoneo, dentro del traje haraposo. Los gañanes acogíanlo con risas. Él también allí. Le darían un fusil cuando entrasen en la ciudad. A ver si se batía con los burgueses como un valiente. Pero el gitano contestaba a la proposición con exagerados ademanes de miedo. La gente de su raza no gustaba de guerras. Coger él un fusil. ¿Acaso habían visto muchos gitanos que fuesen soldados? Pero robar sí que robarás. Le decían otros. Cuando toque el momento del reparto, ¿cómo te vas a poner el cuerpo, gacho? Y Alcaparrón reía como un mono, frotándose las manos al hablar del saqueo, halagado en sus atávicos instintos de raza. Un antiguo gañán de Matanzuela le recordó a su prima Mari Cruz. Si eres hombre, Alcaparrón, esta noche podrás vengarte. Toma esta hoz y se la metes en el vientre al granuja de don Luis. El gitano rehusó la mortífera herramienta, huyendo del grupo para ocultar sus lágrimas. Comenzaba a anochecer. Los jornaleros, cansados de la espera, se movían, prorrumpiendo en protestas. A ver. ¿Quién mandaba allí? Iban a permanecer toda la noche en Caulina. ¿Dónde estaba Salvatierra? Que se presentase. Sin él no iban a ninguna parte. La impaciencia y el descontento hicieron surgir un jefe. Se oyó la voz de trueno de Juanón sobre los gritos de la gente. Sus brazos de atleta se elevaron por encima de las cabezas. ¿Pero quién dio la orden para reunirnos? El madrileño. A ver. Que venga. Que lo busquen. Los obreros de la ciudad, el núcleo de compañeros de la idea que había salido de Jerez y tenía empeño en volver a entrar con la gente del campo, se agrupó en torno de Juanón, adivinando en él al jefe que iba a unir todas las voluntades.
Encontraron, por fin, al madrileño, y Juanón lo abordó para saber qué hacían allí. El forastero se expresaba con gran verbosidad, pero sin decir nada. Nos hemos reunido para la revolución, eso es, para la revolución social. Juanón daba patadas de impaciencia. Pero ¿y Salvatierra? ¿Dónde estaba don Fernando? El madrileño no le había visto, pero sabía, le habían dicho, que estaba en Jerez aguardando la entrada de la gente. También sabía, o más bien, le habían dicho, que la tropa estaría con ellos. La guardia de la cárcel andaba en el ajo. No había más que presentarse, y los mismos soldados abrirían las puertas, poniendo en libertad a todos los compañeros presos. El gigantón quedó un momento pensativo, rascándose la frente, como si quisiera ayudar con estos restregones la marcha de su pensamiento embrollado. Está bien, exclamó después de larga pausa. Esto es cuestión de ser hombres, o de no serlo. De meterse en la ciudad, y salga lo que saliere, o de marcharse a dormir. Brillaba en sus ojos la fría resolución, el fatalismo de los que se resignan a ser conductores de hombres. Echaba sobre él la responsabilidad de una rebelión que no había preparado. Sabía tanto del movimiento sedicioso, como aquella gente que parecía absorta en la penumbra del crepúsculo, sin acertar a explicarse qué hacía allí. Compañeros, gritó imperiosamente. A Jerez los que tengan riñones. Vamos a sacar de la cárcel a nuestros pobres hermanos. Y a lo que sé. Tercie. Salvatierra está allí. El primero en aproximarse al improvisado caudillo, fue Paco el de Trebujena, el bracero rebelde, despedido de todos los cortijos, que andaba por el campo con su borriquillo vendiendo aguardiente y papeles revolucionarios. Yo voy contigo, Juanón, ya que el compañero Fernando nos espera. El que sea hombre, y tenga vergüenza, que me siga. Continuó Juanón a grandes gritos, sin saber ciertamente a dónde conducir a los compañeros. Pero a pesar de sus llamamientos a la virilidad y la vergüenza, la mayor parte de los reunidos se hacía atrás. Instintivamente. Un rumor de desconfianza, de inmensa decepción, elevábase de la muchedumbre. Los más, pasaban de golpe del entusiasmo ruidoso al recelo y al miedo. Su fantasía de meridionales, siempre dispuesta a lo inesperado y maravilloso, les había hecho creer en la aparición de Salvatierra y otros revolucionarios célebres, todos montados en briosos corceles, como caudillos arrogantes e invencibles, seguidos de un gran ejército que surgía milagrosamente de la tierra. Asunto de acompañar a estos auxiliares poderosos en su entrada en Jerez, reservándose la fácil tarea de matar a los vencidos y adjudicarse sus riquezas. Y en vez de esto, les hablaban de entrar solos en aquella ciudad, que se dibujaba en el horizonte, sobre el último resplandor de la puesta del sol y parecía guiñarles satánicamente los ojos rojizos de su alumbrado, como atrayéndolos a una emboscada. Ellos no eran tontos. La vida resultaba dura con su exceso de trabajo y su hambre perpetua. Pero peor era morir. A casa. A casa. Y los grupos comenzaron a desfilar en dirección opuesta a la ciudad. A perderse en la penumbra, sin querer oír los insultos de Juanón y los más exaltados. Estos, temiendo que la inmovilidad facilitase las deserciones, dieron la orden de marcha. A Jerez. A Jerez. Emprendieron el camino. Eran unos 1000, los obreros de la ciudad, y los hombres fieras, que habían ido a la reunión oliendo sangre y no podían retirarse, como si les empujase un instinto superior a su voluntad. Al lado de Juanón, entre los más animosos, marchaba el maestrico, aquel muchacho que pasaba las noches en la gañanía, enseñándose a leer y escribir. Creo que vamos mal, decía a su vigoroso compañero. Marchamos a ciegas. He visto hombres que corrían hacia Jerez.
para avisar nuestra llegada. Nos esperan. Pero no para nada bueno. Tú te callas, maestrico. Repuso imperiosamente el caudillo, que, orgulloso de su cargo, acogía como una irreverencia la menor objeción. Te callas. Eso es. Y si tienes miedo, te najas como los otros. Aquí no queremos cobardes. Yo cobarde. Exclamó con sencillez el muchacho. Adelante, Juanón. A lo que vale la vida. Marchaban silenciosos, con la cabeza baja, como si fuesen a embestir a la ciudad. Trotaban cual si decisan salir lo antes posible de la incertidumbre que les acompañaba en su carrera. El madrileño explicaba su plan. A la cárcel seguidamente. A sacar a los compañeros presos. Allí se les uniría la tropa. Y Juanón, como si no se pudiera ordenar nada que no fuese por su voz, repetía a gritos. A la cárcel, muchachos. A salvar a nuestros hermanos. Dieron un largo rodeo para entrar en la ciudad por una callejuela, como si les avergonzase pisar las vías anchas y bien iluminadas. Muchos de aquellos hombres habían estado en Jerez muy contadas veces, desconocían las calles y seguían a sus conductores con la docilidad de un rebaño, pensando con inquietud en el modo de salir de allí si les obligaban a escapar. La avalancha negra y muda avanzaba con sordo tropel de pasos que conmovía el piso. Cerrábanse las puertas de las casas, apagábanse las luces en las ventanas. Desde un balcón los insultó una mujer. Canallas. Gentuza ordinaria. Ojalá os ahorquen, que es lo que merecéis. Y en los guijarros del pavimento, resonó el choque de una vasija de barro rompiéndose, sin que los fragmentos alcanzasen a nadie. Era la marquesita, que desde el balcón del ganadero de cerdos, indignábase contra aquella gentuza, antipática por su ordinariez, que osaba amenazar a las personas decentes. Solo unos pocos levantaron la cabeza. Los demás siguieron adelante, insensibles a la ridícula agresión, deseando llegar cuanto antes al encuentro de los amigos. Los que eran de la ciudad reconocieron a la marquesita, y al alejarse contestaron sus insultos con palabras tan clásicas como impúdicas. Pero qué punta aquella. De no ir deprisa, la hubieran dado una zurra por debajo de las enaguas. La columna sufrió cierto reflujo al subir la cuesta que conducía a la plaza de la cárcel. El sitio de peor sombra de la ciudad. Muchos de los rebeldes se acordaban de los camaradas de la mano negra. Allí les habían dado garrote. La plaza estaba solitaria. El antiguo convento convertido en cárcel tenía cerradas todas sus aberturas, sin una luz en las rejas. Hasta el centinela se había ocultado detrás del gran portón. Detúvose la cabeza de la columna al entrar en la plaza, resistiendo el empujón de los que venían detrás. Nadie. ¿Quién iba a ayudarles? ¿Dónde estaban los soldados que debían unirse a ellos? No tardaron en saberlo. De una reja baja partió una llama fugaz, una línea roja disolviéndose en humo. Un trayazo enorme y seco. Conmovió la plaza. Después, otro y otro, hasta 9, que a la gente, inmóvil por la sorpresa, le parecieron infinitos en número. Era la guardia, que hacía fuego antes de que ellos se pusieran delante de los fusiles. La sorpresa y el terror dieron a algunos un cándido heroísmo. Avanzaban gritando, con los brazos abiertos. No tiréis, hermanos, que nos han vendido. Hermanos. Que no venimos por la mala. Pero los hermanos eran duros de oreja, y seguían tirando. De pronto se inició en la turba el pavor de la fuga. Corrieron todos cuesta abajo, cobardes y valientes, empujándose unos a otros, atropellándose, como si les azotasen las espaldas aquellos disparos que seguían conmoviendo la plaza desierta. Juanón y los más enérgicos, contuvieron al doblar una esquina el torrente de hombres.
Los grupos se rehicieron, pero más pequeños, menos compactos. Ya no eran más que unos 600 hombres. El crédulo caudillo blasfemaba con voz sorda. A ver, que venga el madrileño. Que nos explique esto. Pero fue inútil buscarle. El madrileño había desaparecido en la dispersión, se había ocultado en las callejuelas al sonar los disparos, como todos los que conocían la ciudad. Solo. Quedaban al lado de Juanón los que eran de la sierra y marchaban a tientas por las calles, asombrados de ir de un lado a otro, sin ver a nadie, como si la ciudad estuviese deshabitada. Ni Salvatierra está en Jerez, ni sabe nada de esto. Dijo el maestrico a Juanón. Me parece que nos la han dado. Lo mismo creo. Contestó el atleta. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que estamos aquí, vámonos al centro de Jerez, a la calle Larga. Emprendieron una marcha en desorden por el interior de la ciudad. Lo que les tranquilizaba, infundiéndoles cierto valor, era no encontrar obstáculos ni enemigos. ¿Dónde estaba la Guardia Civil? ¿Por qué se ocultaba la tropa? El hecho de permanecer encerrada en sus acuartelamientos, dejando la ciudad en poder de ellos, les infundía la absurda esperanza de que aún era posible la aparición de Salvatierra, al frente de las tropas sublevadas. Llegaron sin ningún obstáculo a la calle Larga. Ninguna precaución a su llegada. La vía estaba limpia de transeúntes. Pero en los casinos los balcones mostrábanse iluminados. Los pisos bajos no tenían otro cierre que las cancelas de cristales. Los rebeldes pasaban ante las sociedades de los ricos lanzando las miradas de odio, pero sin detenerse apenas. Juanón esperaba un arrebato de cólera del rebaño miserable. Hasta se preparaba a intervenir con su autoridad de jefe para aminorar la catástrofe. Esos son los ricos. Decían en los grupos. Los que nos engordan con gazpachos de perro. Los que nos roban. Míralos cómo se beben nuestra sangre. Y después de una breve detención, seguían su desfile apresuradamente, como si fuesen a alguna parte y temieran llegar con retraso. Empuñaban las terribles podaderas, las hoces, las navajas. Que saliesen los ricos. Y verían cómo rodaban sus cabezas sobre el adoquinado. Pero había de ser en la calle, pues todos ellos sentían cierta repugnancia a empujar las cancelas, como si los cristales fuesen un muro infranqueable. Los largos años de sumisión y cobardía pesaban sobre la gente ruda al verse frente a sus opresores. Además, les intimidaba la luz de la gran calle, sus anchas aceras con filas de faroles, el resplandor rojo de los balcones. Todos formulaban mentalmente la misma excusa para disculpar su debilidad. Si pillasen en campo raso a aquella gente. Al pasar frente al círculo caballista, aparecieron tras los cristales varias cabezas de jóvenes. Eran señoritos que seguían con inquietud mal disimulada el desfile de los huelguistas. Pero al verles pasar de largo, mostraron cierta ironía en sus ojos, recobrando la confianza en la superioridad de su casta. ¡Viva la revolución social! Gritó el maestrico, como si le doliese pasar silencioso ante el nido de los ricos. Los curiosos desaparecieron, pero al ocultarse reían, causándoles la aclamación gran regocijo. Mientras se contentasen con gritar. Llegaron en su marcha sin objeto a la Plaza Nueva, y al ver que el jefe se detenía, agrupáronse en torno de él, con la mirada interrogante. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntaron con inocencia. ¿A dónde vamos? Juanón ponía un gesto feroz. Podéis iros donde queráis. A lo que hacemos. Yo a tomar el fresco. Y arrebujándose en la manta, apoyó la espalda en la columna de un farol, quedando inmóvil, en una actitud que revelaba desaliento. La gente se esparció, dividiéndose en pequeños grupos. Improvisábanse jefes, guiando cada uno a los camaradas en distinta dirección.
La ciudad era suya. Ahora comenzaba lo bueno. Aparecía el instinto atómico de la raza, incapaz de acometer nada en conjunto, privada del valor colectivo, y que únicamente se siente fuerte y emprendedora cuando cada individuo puede obrar por inspiración propia. La calle larga se había oscurecido. Los casinos estaban cerrados. Después de la ruda prueba sufrida por los ricos, viendo pasar el desfile amenazante, temían estos un reculón de la fiera, arrepentida de su magnanimidad, y todas las puertas se cerraban. Un grupo numeroso se dirigió al teatro. Allí estaban los ricos, los burgueses. Había que matarlos a todos. Un drama de verdad. Pero al llegar los jornaleros ante la puerta iluminada, detuviéronse con un temor que tenía algo de religioso. Nunca habían entrado allí. El aire, caliente, cargado de emanaciones de gas, y el rumor de innumerables conversaciones que se escapaban por las rendijas de la cancela, intimidábanles como la respiración de un monstruo oculto tras las cortinas rojas del vestíbulo. Que salieran y sabrían lo que era bueno. Pero, entrar allí. Asomaron a la puerta varios espectadores, atraídos por la noticia de la invasión que llenaba las calles. Uno de ellos, con capa y sombrero de señorito, osó avanzar hasta aquellos hombres envueltos en mantas, que formaban un grupo frente al teatro. Cayeron sobre él, rodeándolo, con las podaderas y las hoces en alto, mientras los otros espectadores huían, refugiándose en el teatro. Ya tenían, por fin, lo que buscaban. Era el burguesaíto, al que había que sangrar, para que devolviese al pueblo toda la substancia que había sorbido. Pero el burgués, un joven robusto, de mirada tranquila y franca, les contuvo con un gesto. Compañeros. Que soy un trabajador como vosotros. Las manos. A ver las manos rugieron algunos braceros, sin abatir sus armas amenazantes. Y por entre los embozos de la capa, aparecieron unas manos fuertes, cuadradas, con las uñas roídas por el trabajo. Uno tras otro, iban aquellos hombres acariciando las palmas, apreciando sus duricias. Tenía callos. Era de los suyos. Y las armas amenazadoras volvían a ocultarse bajo las mantas. Sí, soy de los vuestros. Siguió diciendo el joven. Soy carpintero, pero me gusta vestir como los señoritos, y en vez de pasar la noche en la taberna, la paso en el teatro. Cada cual tiene sus aficiones. Esta decepción causó tal desaliento en los huelguistas, que muchos de ellos se retiraron. Cristo. ¿Dónde se ocultaban los ricos? Marchaban por las calles anchas y por las callejuelas apartadas, en pequeños grupos, deseando encontrar a alguien, para que les enseñase las manos. Era el mejor medio de reconocer a los enemigos del pobre. Pero ni con callos ni sin ellos, encontraban a nadie ante su paso. La ciudad parecía desierta. La gente, viendo que la fuerza armada seguía oculta en los cuarteles, corría a encerrarse en sus casas, exagerando la importancia de la invasión, creyendo que eran millones de hombres los que ocupaban las calles y los alrededores de la ciudad. Un grupo de 5 braceros tropezó en una calleja con un señorito. Eran de los más feroces de la banda. Hombres que sentían una impaciencia homicida, al ver que transcurrían las horas sin que corriese la sangre. Las manos. Enséñanos las manos. Rugieron rodeándole, elevando sobre su cabeza las cuchillas cuadradas y relucientes. Las manos. Contestó de mal humor el joven. Desembozándose. ¿Y por qué he de enseñarlas? No me da la gana. Pero uno de ellos le agarró los brazos con sus zarpas, y de un violento tirón, le hizo enseñar las manos. No tie callos. Exclamaron con lúgubre alegría. Y se hicieron un paso atrás, como para caer sobre él con mayor ímpetu.
Pero les detuvo la serenidad del joven. No tengo callos, ¿y qué? Pero soy un trabajador como vosotros. Tampoco los tiene Salvatierra, y para que seáis más revolucionarios que él. El nombre de Salvatierra pareció detener en lo alto las pesadas cuchillas. Dejad al muchacho. Dijo a espaldas de ellos la voz de Juanón. Yo le conozco y respondo de él. Es el amigo del compañero Fernando. Es de la idea. Aquellos bárbaros abandonaron a Fermín Montenegro con cierta pena, viendo malogrado su placer. La presencia de Juanón les imponía respeto. Además, por el fondo de la calleja avanzaba otro joven. Aquel no sería de la idea. Algún retoño de burgués, que se retiraba a su casa. Mientras Montenegro agradecía a Juanón su oportuna presencia, que le salvaba de la muerte, verificábase un poco más allá el encuentro de los braceros con el transeúnte. Las manos, burgués. Enséñanos las manos. El burgués era un adolescente pálido y desmedrado, un muchacho de 16 años, con el traje raído, pero con gran cuello y vistosa corbata. El lujo de los pobres. Temblaba de miedo al enseñar sus pobres manos finas y anémicas, manos de escribiente encerrado a las horas de sol en la jaula de una oficina. Lloraba, al excusarse con palabras entrecortadas, mirando las podaderas con ojos de terror, como si le hipnotizase el frío del acero. Venía del escritorio. Había velado. Estaban en el trabajo del balance. Gano 2 pesetas, señores. 2 pesetas. No me peguen. Me iré a casa. Mi madre me espera. Ay. Fue un alarido de dolor, de miedo, de desesperación, que conmovió toda la calle. Un aullido espeluznante, al mismo tiempo que estallaba algo como una olla rota, y el joven caía de espaldas en el suelo. Juanón y Fermín, estremecidos de horror, corrieron hacia el grupo, viendo en el centro de él al muchacho, con la cabeza en un charco negro que crecía y crecía, y las piernas estirándose y contrayéndose con el estertor agónico. Una podadera le había abierto el cráneo, rompiendo los huesos. Los brutos parecían satisfechos de su obra. Mialo. Decía uno de ellos. El aprendiz de burgués. Se muere como un pollo. Ya vendrán luego los maestros. Juanón prorrumpió en blasfemias. Esto era todo lo que sabían hacer. Cobardes. Habían pasado ante los casinos, donde estaban los ricos, los verdaderos enemigos, sin ocurrírseles más que dar voces, temiendo romper los cristales que eran su única defensa. Solo servían para asesinar a un niño, a un trabajador como ellos, a un pobre zagal de escritorio, que ganaba 2 pesetas y tal vez mantenía a su madre. Fermín llegó a temer que el atleta cayese navaja en mano sobre sus compañeros. ¿A dónde ir con estos brutos? Rugía Juanón. Remita Dios o el demonio que nos cojan a todos y nos ahorquen. Y a mí el primero, por bestia. Por haber creído que servíais pa' algo. El desdichado hombretón se alejó, queriendo evitar un choque con sus feroces camaradas. Estos escaparon también, como si las palabras del Jayán les hubiesen devuelto la razón. Montenegro, al verse solo frente al cadáver, tuvo miedo. Comenzaban a crujir algunas ventanas después de la fuga precipitada de los matadores y huyó, temiendo que le sorprendiesen los vecinos junto al muerto. No se detuvo en su fuga hasta llegar a las calles grandes. Allí creía estar mejor guardado de las fieras sueltas, que iban exigiendo que las enseñasen las manos. Al poco rato parecióle que la ciudad despertaba. Sonó a lo lejos un estruendo que hacía temblar el suelo, y poco después pasó al trote un escuadrón de lanceros por la calle larga. Luego, al extremo de esta, brillaron las hileras de bayonetas y avanzó la infantería con rítmico paso. Las fachadas de las grandes casas parecían alegrarse abriendo de golpe sus puertas y balcones.
La fuerza armada extendíase por toda la ciudad. La luz de los faroles hacía brillar los cascos de los jinetes, las bayonetas de los infantes, los tricornios charolados de la Guardia Civil. En la penumbra se destacaban las manchas rojas de los pantalones de la tropa y los correajes amarillos de los guardias. Los que habían contenido en el encierro a estas fuerzas, creían llegado el momento de esparcirlas. Durante algunas horas, la ciudad se había entregado, sin resistencia, fatigándose en una monótona espera por la parsimonia de los rebeldes. Pero ya había corrido la sangre. Bastaba un solo cadáver, el cadáver que justificaría las crueles represalias, para que despertase la autoridad de su sueño voluntario. Fermín pensaba, con honda tristeza, en el infeliz escribiente, tendido allá en la callejuela, víctima explotada hasta en su muerte, que facilitaba el pretexto buscado por los poderosos. Comenzó por todo Jerez la cacería de hombres. Pelotones de guardia civil y de infantería de línea, guardaban inmóviles la entrada de las calles, mientras la caballería y fuertes patrullas de a pie ojeaban la ciudad, deteniendo a los sospechosos. Fermín iba de un lado a otro sin encontrar obstáculos. Su exterior era de señorito, y la fuerza armada solo daba caza a las mantas, a los sombreros de campo, a los chaquetones rudos. A todos los que tenían aspecto de trabajadores. Montenegro los veía pasar en fila, camino de la cárcel, entre las bayonetas y las grupas de los caballos, unos abatidos, como si les sorprendiese la aparición hostil de la fuerza armada, que había de unirse a ellos. Otros, asombrados, no comprendiendo cómo las cuerdas de presos despertaban tal alegría en la calle larga, cuando habían desfilado por ella horas antes. Como triunfadores, sin permitirse el menor atropello. Era un continuo transitar de gentes prisioneras, cogidas en el momento en que intentaban salir de la población. Otros habían sido detenidos en el refugio de las tabernas o tropezados al azar en aquel ojeo que envolvía las calles. Algunos eran de la ciudad. Habían salido de sus casas poco antes, al ver terminada la invasión, pero su aspecto de pobres bastaba para que los detuviesen como si fueran rebeldes. Y los grupos de prisioneros pasaban y pasaban. La cárcel resultaba pequeña para tanta gente. Muchos eran conducidos a los acuartelamientos de la tropa. Fermín sentíase fatigado. Desde el anochecer que vagaba por Jerez en busca de un hombre. La entrada de los huelguistas, la incertidumbre de lo que podría resultar de esta aventura, le habían distraído durante algunas horas, haciéndole olvidar sus asuntos. Pero ahora, finalizado el suceso, sentía desvanecerse su excitación nerviosa y que el cansancio se apoderaba de él. Pensó por un momento en retirarse a su hospedaje. Pero sus asuntos no eran de los que podían dejarse para el día siguiente. Era preciso aquella misma noche, enseguida, terminar la cuestión que le hizo salir como un loco del hotel de Don Pablo, separándose de éste para siempre. Volvió a vagar por las calles en busca de su hombre, sin fijarse ya en las ristras de prisioneros que pasaban junto a él. Cerca de la Plaza Nueva ocurrió el deseado encuentro. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Vivan las personas decentes! Era Luis Dupont el que gritaba, en medio del silencio que imponían a la ciudad tantos fusiles en sus calles. Iba borracho. Bien a las claras lo daban a entender sus ojos brillantes y su aliento fétido. Detrás de él marchaban el chivo, y un camarero de colmado, con vasos en las manos y botellas en los bolsillos. Luis, al reconocer a Fermín, se arrojó en sus brazos queriendo besarle. ¡Qué jornada! ¡Qué victoria! Y hablaba, como si fuese él solo quien había puesto en dispersión a los huelguistas. Al saber que la gentuza entraba en la ciudad, se había metido con su valiente acólito en el colmado del Montañés, cerrando bien las puertas para que nadie les estorbase.
Había que hacer genio, beber un poco antes de emprender la faena. Tiempo les quedaba para salir y hacer correr a tiros a la canalla. Él y el chivo se bastaban para ello. Convenía que el enemigo se entretuviese y tomase confianza, hasta el momento oportuno en que surgiesen ellos dos como ministros de la muerte. Y por fin, habían salido con el revólver en una mano y el cuchillo en la otra. La fin del mundo. Pero con tan mala sombra, que encontraron ya las tropas en las calles. Aún así, algo habían hecho. Yo, decía el borracho con orgullo, he ayudado a detener a más de una docena. Además, he repartido no sé cuántas bofetadas entre esa gentuza, que, luego de acorralada, aún hablaba mal de las personas decentes. Buena tunda van a llevar. Viva la Guardia Civil. Vivan los ricos. Y como si estas aclamaciones le secasen el gaznate, hizo una seña al chivo, que acudió, presentando 2 cañas de vino. Bebe, ordenó Luis a su amigo. Fermín vaciló. No tengo ganas de beber, dijo con voz sorda. Lo que deseo, es hablar contigo, y enseguida. Hablar de algo muy interesante. Está bien. Ya hablaremos. Contestó el señorito sin dar importancia a la petición. Hablaremos 3 días seguidos. Pero primero hay que cumplir el deber. Quiero obsequiar con una copa a todos los valientes que conmigo han salvado a Jerez. Porque, créeme, Ferminillo, que soy yo, solo yo, quien ha resistido a esos pillos. Mientras las tropas estaban en los cuarteles, yo estaba en mi sitio. Me parece que la ciudad me lo debe agradecer, haciéndome algo. Pasó un pelotón de jinetes, con los caballos al trote. Luis avanzó hacia el oficial, llevando en alto una copa de vino. Pero el militar pasó adelante sin hacer caso del ofrecimiento, seguido de sus soldados, que casi atropellaron al señorito. Su entusiasmo no se enfrió por esta falta de atención. Olé, los jinetes garbosos, dijo arrojando su sombrero a las patas traseras de los caballos. Y al recogerlo, cuadróse, y con gesto grave, llevándose una mano al pecho, gritó: ¡Viva el ejército! Fermín no quería soltarlo, y armándose de paciencia le acompañó en su excursión por las calles. Se detenía el señorito ante los grupos de soldados, haciendo avanzar a sus 2 acompañantes con toda la provisión de botellas y copas. Olé los hombres valientes. ¡Viva la caballería! Y la infantería. Y la artillería aunque no esté. Una copa, mi teniente. Los oficiales, malhumorados por esta jornada estúpida, sin gloria y sin peligro, repelían con un gesto severo al borracho. Adelante. Allí nadie bebía. Pues ya que no pueden ustedes beber, insistía el señorito con la pesadez del ebrio, yo la beberé por ustedes. A la salud de los hombres guapos. Muera la pillería. Un grupo de guardia civil atrajo su atención en una bocacalle. El sargento que lo mandaba, un viejo de bigote duro y entrecano, tampoco admitió el obsequio de Dupont. Olé los hombres con riñones. Bendita sea la mamá de todos ustedes. Viva la Guardia Civil. Van ustedes a tomarse una copa conmigo. Chivo, sirve a estos caballeros. El veterano volvió a excusarse. La ordenanza. El reglamento del cuerpo. Pero su firme negativa la acompañaba con una sonrisa bondadosa. Tenía enfrente a un Dupont. A uno de los más ricos de la ciudad. El sargento le conocía, y a pesar de que momentos antes había dado de culatazos a todos los que pasaban por la calle con trazas de jornalero, toleraba resignado los brindis del señorito. Adelante, don Luis. Decía con tono de ruego. Váyase usted a casa. Esta noche no es de alegrías. Bueno. Me voy, respetable veterano. Pero antes me bebo otra copa.
y otra, tantas como son ustedes. Yo beberé, ya que no pueden ustedes hacerlo por la pijotera ordenanza. Y que les sirva de provecho. A la salud de todos ustedes. Choca, Fermín. Choca tú, chivo. Decid todos conmigo. Viva el tricornio. Se cansó por fin de ir de grupo en grupo sin que aceptasen sus ofrecimientos y dio por terminada la expedición. Tenía tranquila la conciencia. Había obsequiado a todos los héroes que, secundando su valor, salvaban la ciudad. Ahora a casa del montañés a acabar la noche. Cuando Fermín se vio en un camarote del colmado ante nuevas botellas, creyó llegado el momento de abordar su asunto. Yo tenía que hablarte de algo importante, Luis. Creo que te lo dije. Me acuerdo. Tenías que hablarme. Habla cuanto quieras. Estaba tan borracho, que se le cerraban los ojos y su voz gangueaba como la de un viejo. Fermín miró al chivo que, como de costumbre, se había sentado al lado de su protector. Tengo que hablarte, Luis, pero es de algo muy delicado. Sin testigos. Lo dices por el chivo. Exclamó Dupont abriendo los ojos. El chivo soy yo. Todo lo mío lo sabe él. Si viniese aquí mi primo Pablo a hablarme de sus negocios, el chivo se quedaría oyéndolo todo. Habla sin miedo, hombre. Este es un pozo para todo lo mío. Montenegro se resignó a sufrir la presencia de aquel tagarote, no queriendo demorar por sus escrúpulos la explicación deseada. Habló a Luis con cierta timidez, velando su pensamiento, pesando bien las palabras para que solo pudieran entenderlas ellos dos, dejando al matón en la ignorancia. Si él le buscaba, ya podía figurarse para qué era. Lo sabía todo. El recuerdo de lo ocurrido en la última noche de la vendimia en Marchamalo no habría desaparecido seguramente de su memoria. Pues bien, él se presentaba para que remediase el mal causado. Siempre le había tenido por amigo y esperaba que como tal se portase. Porque de no ser así, el cansancio, la turbación nerviosa de una noche de emociones, no permitieron a Fermín un largo disimulo, y la amenaza asomó a sus labios al mismo tiempo que brillaba en sus ojos. Las copas que llevaba bebidas le abrasaban el estómago, como si el vino se transformase en veneno, por la repugnancia con que lo había tomado de aquellas manos. Dupont, oyendo a Montenegro, fingíase más ebrio de lo que realmente estaba, para ocultar de este modo su turbación. La amenaza de Fermín hizo abandonar al chivo su mutismo. El perdonavidas creyó oportuno el momento para una intervención aduladora. Aquí nadie amenaza, ¿sabe usted, pollo? Donde esté el chivo no hay quien le diga nada a su señorito. El joven saltó con arrogancia, fijando en la bestia siniestra una mirada de reto. Usted se calla, dijo con imperio. Usted se guarda la lengua en el bolsillo o donde le quepa. Usted no es nadie aquí. Y para hablarme me pide licencia. Quedó indeciso el matón, como aplastado por la arrogancia del joven, y antes de que pudiera reponerse de la acometida, añadió Fermín dirigiéndose a Luis. ¿Y eres tú ese que se cree tan valiente? Valiente, y vas a todas partes con un acompañante, como los niños de la escuela. Valiente, y ni para hablar a solas con un hombre te separas de él. Merecías llevar calzones cortos. Dupont olvidó su embriaguez, la echó a un lado para erguirse ante el amigo con toda la grandeza de su valor. Hombre, justamente le hería en su parte más sensible. Ya sabes, Ferminillo, que soy más valiente que tú. Y que todo Jerez me tiene miedo. Vas a ver si necesito acompañantes. Tú, chivo, ahueca. El valentón se resistió, refunfuñando. Ahueca. Repitió el señorito, como si fuese a darle de patadas, con la arrogancia de la impunidad. El chivo salió y los dos amigos volvieron a sentarse. Luis ya no parecía ebrio.
Antes bien, hacía esfuerzos por mostrarse sereno, abriendo los ojos desmesuradamente, como si intentase anonadar con la mirada a Montenegro. Cuando te parezca, dijo con voz sorda, para inspirar mayor pavor. Saldremos a matarnos. Aquí no, porque el montañés es amigo y no quiero comprometerlo. Fermín levantó los hombros, como si despreciase esta comedia terrorífica. Ya hablarían de matarse, pero después. Según lo que resultara de su conversación. Ahora al grano, Luis. Tú sabes el mal que has hecho. ¿Qué es lo que piensas para remediarlo? El señorito perdió de nuevo su serenidad al ver que Fermín abordaba directamente el temido asunto. Hombre, a él no le correspondía toda la culpa. Era el vino, la maldita juerga, la casualidad. El ser bueno en demasía. Pues de no haber estado en Marchamalo, cuidando los intereses de su primo, que maldito si se lo agradecía, nada habría ocurrido. Pero, en fin, el mal estaba hecho. Él era un caballero, se trataba de una familia amiga y no huía a la cara. ¿Qué deseaba Fermín? Su fortuna, su persona, todo estaba a su disposición. Creía lo más acertado que los dos señalasen una cantidad, de común acuerdo. Él la reuniría, fuese como fuese, para darla a la chica como dote, y raro sería que con esto no encontrase un buen marido. ¿Por qué ponía Fermín aquel gesto? ¿Había dicho él algún disparate? Pues si no le gustaba esta solución, tenía otra. María de la Luz podía irse a vivir con él. Le pondría una gran casa en la ciudad, viviría como una reina. Ah, él le gustaba la muchacha. Bastante sentía los desprecios con que le había afligido después de aquella noche. Haría cuanto supiera para que fuese feliz. Muchos ricos de Jerez vivían de este modo con sus hembras, a las que todos respetaban como esposas legítimas. Y si no llegaban al matrimonio, era únicamente por ser de baja condición. Tampoco le bastaba este arreglo. A ver, que propusiera algo Fermín, y acabarían de una vez. Sí, hay que acabar de una vez. Repitió Montenegro. Menos palabras, pues me duele hablar de esto. Lo que tú vas a hacer, es ir mañana a avistarte con tu primo y decirle que, avergonzado de tu falta, te casas con mi hermana, como debe hacerlo un caballero. Si él da su permiso, mejor. Si no lo da, es igual. Tú te casas, y procuras, corrigiéndote, no hacer infeliz a tu mujer. El señorito había echado atrás su silla, como escandalizado por lo enorme de la pretensión. Hombre, casarse nada menos. Pues tú pides poco. Habló de su primo, augurando resueltamente su negativa. Él no podía casarse. Y su carrera. Y su porvenir. Justamente, la familia, de acuerdo con los padres de la compañía, andaba en tratos para su matrimonio con una muchacha rica de Sevilla. Antigua hija espiritual del padre Urizábal. Y bien lo necesitaba él, pues su fortuna estaba muy resentida después de tantos despilfarros, y para su carrera política le convenía ser rico. Casarme con tu hermana, no terminó Dupont. Eso es una locura, Fermín. Piénsalo bien. Un disparate. Fermín se exaltó al contestar. Un disparate. Conforme. Pero lo era para la pobre mariquilla. Vaya una fortuna. Cargar con un hombre como él, que era un saco de vicios, y no podía vivir ni con las mujerzuelas más soeces de aquella tierra. Para María de la Luz, este casamiento significaba un nuevo sacrificio. Pero no había otro remedio que pasar por él. ¿Tú crees que yo tengo verdadero deseo de emparentar contigo y que esto me da alegría? Pues te equivocas. Ojalá no hubieses tenido nunca el mal pensamiento que ha hecho infeliz a mi hermana.
A no existir eso de por medio, no te aceptaría por cuñado, aunque llegases a pedírmelo de rodillas, cargado de millones. Pero el mal está hecho y hay que remediarlo del único modo que puede remediarse, aunque reventemos todos de pena. Ya sabes que yo me río del matrimonio. Es una de las muchas pamplinas que existen en el mundo. Lo necesario para ser felices es el amor. Y nada más. Yo puedo expresarme así porque soy hombre. Porque me cisco en la sociedad y en lo que diga la gente. Pero mi hermana es mujer y necesita, para que la respeten, para vivir tranquila, hacer lo que las demás mujeres. Tiene que casarse con el hombre que ha abusado de ella, aunque no sienta ni una migaja de cariño. Jamás volverá a hablar con su antiguo novio. Sería una villanía el engañarle. Podrás decir tú que siga soltera, ya que nadie conoce lo ocurrido. Pero todo lo que se hace se sabe. Tú mismo, si yo te dejara, acabarías por revelar en una noche de borrachera, tu buena suerte, el magnífico bocado que te tragaste en la viña de tu primo. Cristo. Eso, no. Aquí no hay más arreglo que el casamiento. Y con palabras cada vez más fuertes estrechaba a Luis, pretendiendo obligarle a que aceptase su solución. El señorito se defendía con la angustia del que se ve acorralado. Te ofuscas, Fermín. Decía. Yo veo más claro que tú. Y para salir del paso, pretendía dejar la conversación para el día siguiente. Examinarían con más claridad el asunto. El temor de verse obligado a aceptar las proposiciones de Montenegro le hacía insistir en su negativa. Todo menos casarse. No le era posible. Le repudiaría su familia, se reiría de él la gente. Perdería su porvenir político. Pero el hermano insistió con una firmeza que aterraba a Luis. Te casarás. No hay otro remedio. Harás lo que debes, o uno de nosotros está de sobra en el mundo. La manía de la guapesa reapareció en Luis. Se sentía fuerte pensando que el chivo estaba cerca, que tal vez oía sus palabras en el inmediato corredor. Amenazas a él. No había en todo Jerez quien se las dirigiera impunemente. Y se llevaba la mano al bolsillo, acariciando el revólver invicto que había estado próximo a salvar la ciudad. Repeliendo él solo toda la invasión. El contacto del cilindro del arma pareció comunicarle nuevos bríos. Ea. Se acabó. Haré lo que buenamente pueda para quedar bien, como un caballero que soy. Pero no me caso, ¿lo entiendes? No me caso. Además, ¿por qué he de ser yo el culpable? El cinismo brillaba en sus ojos. Fermín apretaba los dientes y hundía sus manos en los bolsillos, haciéndose atrás, como si temiese las palabras crueles que iban a salir de la boca del señorito. Y tu hermana, prosiguió. No tiene ella la culpa. Tú eres un infeliz, un chiquillo. Créeme. A la que no quiere, no la fuerzan. Yo soy un perdido, conforme. Pero tu hermana es algo. Dijo la palabra insultante, pero apenas sí se oyó. Fermín abalanzóse a él con tal ímpetu, que rodaron las sillas y tembló la mesa, deslizándose con el empujón hasta la pared. Llevaba en una mano la navaja de Rafael, el arma que había olvidado 2 días antes el aperador en aquel mismo colmado. El revólver del señorito quedó asomando a la abertura del bolsillo, sin que la mano tuviese fuerzas para tirar de él. Vaciló Dupont sobre sus pies, sonó un ronquido de bestia degollada. Un estertor que aceleró los borbotones del chorro negro que salía de su cuello, como un caño roto. Y acabó por desplomarse de bruces, con gran estrépito de botellas y copas que le siguieron en su caída, como si el vino quisiera mezclarse con la sangre. Capítulo 10. 3 meses iban transcurridos desde que el señor Fermín abandonó la viña de Marchamalo, y sus amigos apenas si le reconocían,
viéndole sentado al sol, en la puerta de la miserable casucha que habitaba con su hija. En un arrabal de Jerez. Pobre señor Fermín. Decían las gentes al verle. No es ni su sombra. Había caído en un mutismo cercano a la imbecilidad. Permanecía horas enteras inmóvil, con la cabeza abatida, como si le abrumasen los recuerdos. Cuando su hija se aproximaba a él para hacerle entrar en la casa o anunciarle que la comida estaba en la mesa, parecía despertar, darse cuenta de lo que le rodeaba, y sus ojos seguían a la muchacha con una mirada severa. Mala mujer, murmuraba. Hembra maldita. Ella, solo ella, era la culpable de la desgracia que pesaba sobre la familia. Su cólera de padre a uso antiguo, incapaz de ternura y de perdón, su orgullo viril que le había hecho considerar siempre a la hembra como un ser inferior, incapaz de otra cosa que de causar al hombre inmensos daños, perseguían a la pobre María de la Luz. También ella estaba desmejorada, pálida, flacucha, con los ojos agrandados por las huellas del llanto. Tenía que hacer prodigios de economía en la nueva existencia que llevaba con su padre en aquella casucha. Y encima de las estrecheces y preocupaciones de la miseria, había de sufrir él. Reproche mudo de los ojos de su padre, el rezo de maldiciones sordas con que parecía azotarla cada vez que se aproximaba, arrancándolo de sus reflexiones. El señor Fermín vivía con el pensamiento puesto en la lúgubre noche de la invasión de los huelguistas. Para él nada había ocurrido después, que fuese importante. Le parecía estar oyendo aún el retemblar de las puertas de Marchamalo, una hora antes de amanecer, bajo los golpes furiosos de un desconocido. Se levantaba con la escopeta preparada y abría una reja. Pero era su hijo, su Fermín, sin sombrero, con las manos manchadas de sangre y un rasguño en la cara, como si hubiese luchado con mucha gente. Las palabras fueron pocas. Había matado al señorito Luis, y después se había abierto paso hiriendo al matón que le acompañaba. Aquel rasguño insignificante era un testimonio de la pelea. Tenía que huir, ponerse en salvo inmediatamente. Los enemigos pensarían seguramente que estaba en Marchamalo, y al amanecer, los caballos de la Guardia Civil trotarían por la cuesta de la viña. Fue un momento de loca agitación que el pobre viejo creyó interminable. ¿A dónde ir? Sus manos abrían los cajones de la cómoda, revolviendo las ropas. Buscaba sus ahorros. Toma, hijo mío. Tómalo todo. Y le llenaba los bolsillos de duros, de pesetas, de toda la plata enmohecida por el encierro, reunida lentamente en el curso de los años. Cuando creyó haberle dado bastante, le sacó de la viña. A correr. Aún era de noche y podían pasar por fuera de Jerez sin que les viesen. El viejo tenía su plan. Había que buscar a Rafael en Matanzuela. El mozo aún conservaba sus amistades con los antiguos camaradas de contrabando, y él le llevaría por los senderos extraviados de la sierra hasta Gibraltar. Allí podía embarcarse para cualquier punto. El mundo es grande. Y durante 2 horas, el padre y el hijo habían marchado casi corriendo, sin sentir cansancio, aguijoneados por el miedo, saliéndose del camino cada vez que sonaba a lo lejos un rumor de voces, un galope de caballo. ¡Ay! El viaje cruel con sus dolorosas sorpresas. Esto era lo que le había matado. Al hacerse de día, en mitad de la marcha, vio a su hijo, con cara de moribundo, manchado de sangre, con todo el aspecto de un asesino que huye. Le dolía contemplar a su Fermín en tal estado, pero el caso no era para desesperarse. Al fin, era un hombre, y los hombres matan muchas veces sin dejar de ser honrados. Pero cuando su hijo le explicó en pocas palabras por qué había matado, creyó perder la vida. Le temblaron las piernas y hubo de hacer un esfuerzo para no quedarse tendido en medio de la carretera.
Era Mariquita, su hija, la que había provocado todo aquello. Ah, perra maldita. Y al pensar en la conducta del muchacho, le admiraba, agradeciendo su sacrificio con toda su alma de hombre rudo. Fermín, hijo mío, has hecho bien. No había otro remedio que la venganza. Tú eres el mejor de la familia. ¿Mejor qué?